El dinero no siempre fue como lo conocemos hoy en día. Nació de la necesidad de intercambiar bienes y servicios. Cambió de forma 1000 veces y terminó siendo algo que el único valor que tiene es que todos creemos que tiene valor. Hoy vivimos dentro de un sistema donde unos pocos deciden cuánto valen nuestros ahorros, nuestras deudas y hasta nuestro tiempo. Un sistema tan grande y complejo que parece imposible de romper, pero que en realidad es más frágil de lo que pensamos. Desde imperios que falsificaron monedas, a gobiernos que crearon riqueza de la nada y una decisión que cambió para siempre las reglas del juego, esta es la historia del origen del dinero. Una historia llena de traiciones, manipulación y poder. En un principio no necesitábamos muchas cosas. Lo que comíamos se obtenía de la caza y la recolección, y todo lo demás, como la vestimenta, se producía en la tribu, donde todos nos conocíamos y no había comercio. Siempre te han dicho que la primera manera de hacer intercambios era el trueque, pero en realidad esa fue la segunda. La primera fueron los favores. Un día necesitabas una lanza y se la pedías al que hacía lanzas. Unos días después cazabas un mamut y le dabas la mejor pieza. Se debían y se cobraban favores. Hoy por ti, mañana por mí. Si un día yo formaba una familia y necesitaba construir una choza, los demás vecinos me ayudaban. Pero si luego ocurría un desastre natural que destruía las chozas de mis vecinos, yo debía ayudar en la reconstrucción. Cuando las sociedades adoptaron la agricultura, surgió el trueque, que consiste en cambiar cosas entre dos o más personas sin usar ningún tipo de dinero. Por ejemplo, yo necesito trigo para alimentar a mis vacas y tengo carne de sobra, así que busco a alguien que quiera carne y me dé trigo. Con el paso del tiempo, las comunidades se hicieron más grandes y se multiplicaron, así que empezaron a cambiar los excedentes unas a otras, y eso trajo muchos problemas para el trueque. Si yo quiero cambiar trigo por lana, pero quien tiene lana necesita una espada, ¿qué hago? Por eso, este método es muy poco efectivo para intercambiar productos y servicios. Se necesitaba algo que sirviera para hacer intercambios directos sin intermediarios. Por lo que poco a poco surgieron alternativas. Algunos bienes eran escasos y por el hecho de ser escasos tenían prestigio, así que empezaron a usarse como un medio de valor intermedio. Conchas marinas, semillas de cacao, entre otros. Incluso la misma sal se usaba como dinero. Estos objetos que se usaban como dinero tenían bastantes problemas. Por ejemplo, si alguien había estado ahorrando cacao para comprar ropa y ese año había una gran cosecha, su cacao perdía valor y no le alcanzaba para comprar lo mismo que antes. Esto ocurre porque al haber más cacao en circulación, todos tienen más semillas para gastar, y cuando aumenta la cantidad de dinero disponible, en este caso las semillas, pero los bienes que se pueden comprar siguen siendo el mismo, el valor del cacao baja y se produce lo que conocemos como inflación. Por ejemplo, el artesano que hace ropa solo puede fabricar 10 prendas de ropa a la semana. Como muchas personas quieren comprarlas porque tienen excedente de cacao, el artesano decide subir el precio y ahora necesitas más cacao para comprar lo mismo. Digamos que el cacao era bueno para intercambios, pero no para el ahorro. Con la sal y con las conchas podía pasar lo mismo. Una sobreoferta provocaba una pérdida de riqueza y la escasez de ese bien provocaba el efecto contrario, que ahora ese bien tuviera más valor. Pero había otras alternativas que duraron mucho más tiempo, las monedas de plata y oro, y hasta en la Biblia aparecen como un ejemplo de intercambio. Eran valiosas porque no se estropeaban, eran difíciles de encontrar y no se podían fabricar de la nada. Para conseguir más había que buscarlas en minas, excavar y trabajar mucho, así que su cantidad no cambiaba de golpe. El oro servía para hacer joyas y adornos, porque brilla y no se estropea, pero no tenía un valor intrínseco, ya que por sí solo no era útil. Su valor venía de que era bonito, escaso y todos lo querían. La plata, en cambio, tenía usos prácticos. Se empleaba para fabricar herramientas, utensilios de cocina y armas pequeñas, ya que es un metal fuerte y fácil de trabajar. El oro y la plata eran escasos y difíciles de conseguir. Como no se podían producir fácilmente ni aumentar la cantidad de un día para otro, mantenían su valor estable y no se devaluaban como el cacao. Además, eran fáciles de usar en el día a día. Podías fundirlas para hacer monedas más pequeñas o juntar varias para pagar cosas grandes, algo que no se podía hacer tan fácil como cosas como la sal o los animales. Pero no todo era perfecto. Las monedas de metal eran pesadas y mover grandes cantidades de dinero no era nada sencillo. Había que transportarlas en carros, a caballo o en burro, por caminos largos donde a menudo había ladrones esperando. Además, con el paso del tiempo, muchos estados empezaron a trucar las monedas. Esto se llama malear. Fundían las monedas buenas y las mezclaban con un metal más barato para hacer más monedas con el mismo oro o plata. Por ejemplo, en el Imperio Romano, cuando empezó a irles mal, cada vez ponían menos plata real en las monedas y así podían fabricar más dinero, pero las monedas perdían valor. Por todos estos problemas, el peso, los riesgos de transportarlos y las trampas con la pureza, en la Edad Media surgió otra solución: los billetes. Los billetes no aparecieron porque alguien decidiera cambiar todas las monedas por papel de un día para otro, sino porque resultaban una forma más práctica de manejar el dinero. Al principio tú entregabas oro al banco y a cambio te daba un certificado de papel que decía las cantidades que habías depositado. Con ese papel podías volver más tarde y retirar el oro cuando quisieras. Y esos bancos eran en realidad simples cambistas con buena reputación, que se sentaban en una banca para hacer sus operaciones. De ahí viene la palabra banco. En ese entonces los billetes representaban el valor del oro.
pero su propia existencia es mucho más atractiva para la sociedad por una simple razón. Al hacer más barata y segura la posibilidad de mover riqueza, los préstamos pueden crecer, y los préstamos son necesarios para que quien tienen ideas puedan crear riqueza. Además, podían fraccionarse en partes más fácilmente. En la Edad Media no podías partir una moneda de oro en 100 partes exactamente iguales, pero sí que podías hacerlo con un billete. Pero con los billetes había otro problema, la tentación de emitirlos sin control, y que un banquero cree billetes por más valor que el oro que tiene almacenado. Si alguien lo hacía, tarde o temprano se descubriría que estaba creando billetes sin respaldo. Pero como no había bancos centrales que auditaran a los banqueros, algunos podían salirse con la suya, si la gente aceptaba sus recibos como el oro que representaban. Entonces, en esos tiempos, lo mejor que podía pasar al banquero era ir preso, pero en la mayoría de casos tenía un final más violento, la horca. Así que sí, cuando se trataba de bastante oro, era mejor llevar papeles. A esto de usar unos papeles que sean equivalentes a tantos gramos de oro se le llama el patrón oro. Este sistema se mantuvo vigente hasta el siglo XX. En 1944, mientras los soldados aliados avanzaban en la guerra, los líderes de las potencias se reunieron en un pequeño pueblo llamado Bretton Woods, al noreste de Estados Unidos, para decidir cómo organizar la economía mundial después del conflicto. La reunión no fue casual. Después de la guerra, gran parte del mundo estaba en ruinas, con economías destrozadas, poco oro y escasos recursos. Además, mover el oro entre países era lento y caro, justo cuando el planeta necesitaba reconstruirse con rapidez y facilitar el comercio internacional. Así que Estados Unidos se ofreció como el banco del mundo. Guardaría el oro de todas las distintas naciones y a cambio les daría dólares. Cuando los demás países quisieran el oro, podrían ir a retirarlo. Y como el pueblo se llamaba Bretton Woods, el pacto se conoció como el Tratado de Bretton Woods. Estados Unidos prometió mantener la libre convertibilidad del dólar en oro para operaciones internacionales. Cualquier país podía cambiar sus divisas por dólares y luego canjear esos dólares por oro en Estados Unidos. A partir de entonces, todas las monedas del mundo quedaron ancladas al dólar y el dólar al oro. Este sistema, sin embargo, tenía una gran tentación. Imagina que te dan una máquina para imprimir dinero y puedes usarla todo lo que quieras. Nadie te vigila y no hay castigos por hacerlo. ¿Qué harías? La mayoría de las personas imprimiría sin parar para comprarse casas enormes, irse de vacaciones, tener coches nuevos o vivir sin trabajar. En la Edad Media, si un banquero hacía trampas y emitía más billetes de los que podía respaldar con oro, la gente perdía la confianza en él y las consecuencias eran severas, cárcel o incluso la horca. Pero con Estados Unidos era distinto. No tenía nadie que lo vigilara y tomaba decisiones sin rendir cuentas a nada ni a nadie. Y como era de esperar, hizo algo parecido a la tentación de la máquina del dinero, pero a lo grande. Imprimió más dólares de los que tenía en oro para pagar la guerra de Vietnam, mantener bases militares en todo el mundo y construir grandes infraestructuras como autopistas y rascacielos. Los demás países comenzaron a sospechar de que Estados Unidos estaba imprimiendo más billetes del oro que tenía, lo que tensó las relaciones internacionales y puso en peligro la estabilidad del sistema. En 1971 la situación era insostenible. Estados Unidos había emitido muchos más dólares de los que podía respaldar con sus reservas de oro, y el resto de países ya se había dado cuenta. Cada vez más gobiernos devolvían sus dólares para reclamar el oro, y las reservas del oro se estaban agotando rápidamente. Para evitar que el país se quedara sin oro y que el sistema colapsara, el presidente Richard Nixon anunció el fin de la convertibilidad del dólar al oro, una decisión histórica que se conoció como el Nixon Shock. Y 2 años después, en 1973, nació el sistema SWIFT. Desde entonces ha estado moviendo el dinero en el mundo. A partir de los 90, la banca empezó a digitalizarse y dejó de ser necesario ir al banco para consultar tu saldo. Mientras tanto, el sistema SWIFT sigue prácticamente igual que los años 70, lento, caro y dependiente de una red de intermediarios. La tecnología avanzaba, pero el corazón del sistema financiero permanece anclado en el pasado. Y aquí aparece la paradoja. El dinero ya no está respaldado por nada tangible. No hay oro guardado en bóvedas, ni un activo físico que garantice su valor. Hoy todo funciona porque colectivamente decidimos creer. Es un sistema sostenido por la confianza. Cuando todo apuntaba a que el dinero había dejado de evolucionar, una pequeña comunidad de matemáticos, economistas, rebeldes y entusiastas tecnológicos empezaron a explorar nuevos caminos. Entre ellos, un visionario bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, en 2009 dio un paso decisivo y lideró el nacimiento de un nuevo dinero digital, Bitcoin. Un sistema donde la confianza no depende de gobiernos ni de bancos, sino del código, la criptografía y la transparencia. Su secreto es la blockchain, un libro de cuentas públicos y auditable, donde todas las transacciones quedan registradas de forma transparente. Cada bloque de Bitcoin se valida y se añade a la cadena de bloques cada 10 minutos, lo que permite enviar valor a cualquier parte del mundo de manera mucho más rápida y directa que con las transferencias internacionales tradicionales. A diferencia del sistema tradicional bancario, donde cada banco y cada país mantiene su propio libro contable, Bitcoin introdujo un concepto revolucionario,
un único libro mayor global, compartido y sincronizado por miles de ordenadores distribuidos por todo el mundo. En esta red, cualquiera puede participar, verificar operaciones y contribuir a la seguridad del sistema. No hay jerarquías ni fronteras, solo código, consenso y transparencia. Al principio, los bancos lo tomaron como una curiosidad tecnológica, un experimento sin futuro, pero con el paso del tiempo, Bitcoin empezó a destacar en un lugar inesperado: la Deep Web. Allí se usaba como medio de pago en mercados clandestinos como Silk Rock, donde se comerciaba con drogas, armas y órganos. Eso dejó algo muy claro: la tecnología blockchain funcionaba. Era posible mover dinero sin bancos de forma global y segura, y también que esa libertad podía atraer a quienes buscaban escapar del control y hacer cosas ilegales. Ante esto, los bancos y gobiernos reaccionaron con desconfianza y hostilidad. Satanizaron Bitcoin, calificándolo como una herramienta para criminales, mientras ellos se presentaban como guardianes de la legalidad y del orden financiero. Sin embargo, el mensaje de fondo seguía ahí. Por primera vez en la historia, una red descentralizada había demostrado que el dinero podía existir sin permiso. Con el tiempo, Bitcoin dejó de ser solo un experimento y empezó a verse como algo más grande, una reserva de valor alternativa, una especie de oro digital. Su escasez programada, solo 21 millones de unidades, y su independencia de los bancos lo convirtieron en un símbolo de resistencia frente a la inflación y el poder de los estados. Bitcoin abrió la puerta a una nueva generación de tecnologías financieras, como las stablecoins y las CBDCs, o proyectos como los de Ripple, que buscan combinar lo mejor del mundo cripto con el sistema financiero tradicional. Estas innovaciones están cambiando cómo entendemos el dinero y podrían ser la base del sistema financiero del futuro. Al final, todo el sistema monetario, sea digital, metálico o de papel, se sostiene sobre una sola cosa: la confianza. El dinero no tiene valor por sí mismo, tiene valor porque todos creemos que el día de mañana seguirá sirviéndonos para comprar bienes y servicios. Lo único que cambia entre una forma de dinero y otra es en quién o qué decidimos depositar la confianza. En el dinero fiat confiamos en los gobiernos y bancos centrales, en el oro, en su escasez y miles de años de historia, y en Bitcoin, en la escasez, en la tecnología y en una comunidad global que apuesta por la descentralización.